Marzo de 7,7 la cosa empeoró mucho, por supuesto para todos nosotros primero, para nuestros bolsillos, nuestro poder adquisitivo, pero políticamente inestabilizó muchísimo al gobierno y le impactó muy fuerte a Massa. A partir de ahí empezaron o se incrementaron los dolores de cabeza. Y hay un tema súper sensible que es que los alimentos en general aumentan más que el promedio de la inflación general. Ceci, ¿qué se espera para esta publicación de inflación que va a ser mañana viernes? No, el otro viernes. El otro viernes, después de ida y vuelta, finalmente el 12, como el calendario original decía, se va a conocer el número de inflación. En el INDEC todavía no está cerrado eso, pero hay advertencias al Ministerio de Economía desde programación económica de que ese número puede empezar con 8. No está resuelto todavía, no está cerrado, pero hay que pensar. Las consultoras privadas dieron todas arriba del 7,4% en general, o por lo menos las más grandes. Algunas, ahora vamos a hablar, le dieron a alimentos 2 dígitos, más de 10% aumento en los alimentos. Y el INDEC tiene una particularidad, es el que mide con más capilaridad todos los días precios. Entonces es el que más va a haber captado el salto del dólar de la última semana. Ahí puede ser un muy mal número en abril, que era además el mes en el que Sergio Massa había prometido que iba a empezar con 3 la inflación. Vamos a hablar, está con nosotros Isaac Rudnick, que es director del Instituto de Investigación Social, Económica y Política. Hola Isaac. Hola, ¿cómo les va? Ustedes miden inflación. Sí, nosotros medimos la evolución de los precios de la canasta básica en los negocios de cercanía de los barrios populares. Ahí el INDEC no tiene capilaridad. Claro. Justamente ahí es donde está subrepresentada la muestra que tiene a nivel nacional. Entonces, de alguna manera, nosotros siempre decimos que no medimos inflación en general. Medimos la evolución de los precios ahí donde hoy vive más del 50%, o por lo menos entre el 40 y 50% de la población. ¿Y qué les da? Nos dio para el mes de abril 8,13. Ahora, en el promedio de los 4 primeros meses... Toda la inflación general. Lo de los alimentos. Alimentos le da 8,1. 8,1 y en canasta básica total, o sea que abarca un universo más amplio, nos dio 6,2. O sea, claramente, como vos decías al principio, los alimentos son el motor de todo el proceso inflacionario. Pero es importante tener en cuenta el promedio del cuatrimestre. A ver. Porque en el promedio del cuatrimestre, ahí es donde en todo el cuatrimestre, desde diciembre hasta el final de abril, el aumento fue en alimentos del 42,5%. O sea que estás en el promedio en 10,5, más de 10,5. Ese cuatrimestre, ese aumento en el cuatrimestre es el más alto en un cuatrimestre en los últimos 5 años. Con lo cual estamos, digamos, pronosticando un año donde el nivel de aumentos de los alimentos en particular y de la inflación en general difícilmente sea, bueno, por supuesto que la que previó el gobierno ni que hablar, pero tampoco va a ser menor que en los años anteriores. Hablemos, digamos, del instrumento de medición. Después de esto del INDEC que iba a postergar, después frizó ese tema porque era un papelón de postergar para el lunes en vez de dar el viernes que viene por las elecciones en 5 provincias. No, ¿está haciendo mediciones pertinentes, fieles al INDEC? ¿Confías en este INDEC? Mejor pregunta, ¿confías en este INDEC? Me parece que la gente que trabaja en el INDEC es gente que trabaja honestamente, por lo menos es lo que se ve hasta ahora. Digamos, mucha de la gente que sigue trabajando en el INDEC es gente que fue desplazada en la época de la intervención y mantuvo, digamos, una línea de conducta que permite ver o que uno piensa que mantiene la misma conducta de siempre. Obviamente esto hay que verlo en su evolución, Este intento, digamos, de modificar la fecha no es un buen síntoma, es un síntoma, digamos, equívoco, por lo menos, confuso. Bueno, de todas maneras, fueron
de alguna manera sensibles a las presiones de la opinión pública en general y cambiaron. Pero, digamos, yo creo que hay que hacer un seguimiento. Y lo que decía antes es muy importante. No hay una evolución de las muestras que se utilizan para la medición con la evolución de la fragmentación de la sociedad y el pasaje cada vez de una mayor cantidad de población por debajo de la línea de pobreza. Explícamelo con detalle, porque es muy interesante eso. O sea, ¿la canasta que están midiendo ya no es representativa? Es muy de clase media para una sociedad que es mucho más pobre, decís. Sí, me parece fundamentalmente que a los encuestadores del INDEC o a la muestra del INDEC le resulta cada vez más difícil, digamos, percibir lo que sucede en un sector de la sociedad que se va haciendo cada vez más pobre. ¿Me das ejemplos? Claro. Y, por ejemplo, esto que te digo, de que es muy difícil pensar de que los encuestadores pueden entrar con la misma facilidad en los barrios pobres, en los barrios de los sectores más vulnerables, en los barrios donde los derechos están más vulnerados, les resulta cada vez más difícil entrar y evaluar lo que sucede en los negocios de cercanía de esa población que es cada vez más amplia, más Pero ¿y extendida. ustedes que sí entran, qué ven? En imágenes o en ejemplos, ¿qué notas que decís? Yo hace no sé cuántos años miden ustedes. Hace como 10 años. Bueno, es decir, esto no lo había visto, o sí, no sé. Cosas que te llamen la atención. No, lo que está sobre todo en el último tiempo, pero cuando hablamos del último tiempo estamos hablando de por lo menos los últimos 24 meses, la alta volatilidad genera una enorme incertidumbre. Y angustia en los sectores que viven en ese barrio, porque lo que están ganando esta quincena o esta semana, ese ingreso al hogar que quizá a la semana siguiente o a la quincena siguiente es el mismo, ya no tiene el mismo poder adquisitivo, claro. el mismo poder de compra. En segundo lugar, hay una situación de empobrecimiento permanente y hay un corrimiento de los alimentos que se pueden adquirir con esos escasos recursos a alimentos que tienen claramente mayor posibilidad de llenar la panza, como decimos. ¿Cuáles son ejemplos que tengas? Por ejemplo, la carne, por ejemplo, los lácteos. Desaparecen. Claro. Y aparece galletita, hidrato de carbono, harinas, grasas, etcétera, etcétera. O sea, nosotros tenemos también una encuesta de un indicador nutricional, un indicador barrial de la situación nutricional, donde medimos todos los años talla y peso de niños y niñas de 0 a 18 años. Y ahí claramente se va consolidando un 40% de los niños, niñas y adolescentes de esas edades, un 40% en condiciones de malnutrición. Pero fíjate lo que estás diciendo, no dijiste desnutrición, dijiste malnutrición, claro. Por ahí sobrepeso tienen, por hidratos, por las azúcares, la mala comida. La prevalencia en ese 40% del sobrepeso y la obesidad, por encima de la desnutrición. Con el síndrome metabólico que eso ocasiona, digamos, todos los problemas, es una bomba de tiempo, la diabetes, la hipertensión, claro. La dificultad de aprendizaje, porque son niños que están mal alimentados. La baja talla es un problema distinto a la malnutrición, sí. Porque la baja talla es justamente una manifestación de situaciones de malnutrición, pero prolongadas en el tiempo. Sí. Y entonces tiene muchas más dificultades para hacer. ¿Ya ves menor altura? Claro. ¿Podés referir algunos de los datos esos? Sí, en sobrepeso y obesidad estamos entre el 17 y 18% en ambas franjas. En desnutrición, que es el nivel menor, están en 3
4%. Los niveles de baja talla estamos en porcentajes de alrededor del 4 o 5%. Por eso. ¿5%? Y estamos más o menos en porcentaje. No tengo acá memorizado. No, está bien, para digamos, una no importa referencia. si es 3,5, digamos, sí, ya es el 5% de disminución de la talla por mala alimentación o insuficiente alimentación. Son datos terribles. Son datos contundentes. Son datos contundentes. Pero bueno, vos tenés una situación que se explica por cuántos años hace que tenemos consolidada también niveles de indigencia en el conjunto de la población. Indigencia son las personas o las familias que no tienen recursos suficientes para alimentarse adecuadamente. Vos tenés consolidado desde el año 2019 a la fecha niveles de indigencia de el 8% de la población. Hemos llegado en el periodo de la pandemia al 10,5% de indigencia. Acá estoy citando datos del INDEC. Ahora, con la aceleración de la inflación que estamos viviendo este año, ¿no podemos volver a ver niveles de indigencia como los de la pandemia? Y es probable. En el final del año pasado, porque además, en el periodo de recuperación de la pandemia, nosotros tuvimos en el año 2020 una pérdida de poder adquisitivo de 10 puntos. Sí. En el año 2021 recuperamos esos 10 puntos. Y en el año 2022 tuvimos 5% de crecimiento. Ahora, la recuperación en el terreno de la pobreza y de la indigencia no fue proporcional a ese crecimiento. Entonces nosotros terminamos el año pasado, a final del año pasado, con una pobreza todavía en el orden del 40%, 39,5%. Después de haber tenido 2 años de recuperación de 10 puntos y de 5 puntos más. Y vos en el periodo de la pandemia tuviste un nivel de pobreza del 42%. Pero cuando llegaste después de 10 puntos y 5 puntos de recuperación, los niveles de pobreza bajaron, pero no en proporción al crecimiento que hubo. Con lo cual, obviamente, esa parte de la torta que creció no llegó ahí. Isaac, muchísimas gracias. Das unos datos que son, digamos, escalofriantes algunos. Sobre todo peso, talla. Ya hay marcas en la anatomía de siempre hubo de desnutrición, eso. Ahora hay malnutrición, cambian los cuerpos, cambios muy profundos que además tienen daños permanentes. Ya no es recuperar las clases perdidas, digamos, ya no es sobre contenidos, es sobre el soporte sobre el cual después tenés que meter los contenidos. Muchas gracias por haber venido. No, gracias a ustedes.